Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. El destino ha hablado. Bar y Yamur se reunieron en una cena sorpresa organizada por amigos. ¿El amor renace? Queridos amigos, hoy tengo una noticia bomba que hará latir sus corazones mucho más rápido. Sé que todos ustedes han estado esperando este momento durante mucho tiempo, orando para que sus actores favoritos vuelvan a estar juntos. Parece que el universo ha escuchado sus deseos, o mejor dicho, los amigos en común de nuestra pareja favorita han decidido tomar el control de la situación. Sí, lo han oído bien. Bar y Yamur, quienes han estado separados por un tiempo y han mantenido un silencio absoluto sobre su relación, finalmente se han visto las caras. Y no fue un encuentro casual en la calle o un saludo frío en un evento. Fue una cena íntima, preparada cuidadosamente para que el amor tuviera una segunda oportunidad. Todo comenzó hace unos días. Según nuestras fuentes cercanas, los amigos de ambos ya no podían soportar verlos tristes y separados. Sabían que el orgullo estaba jugando un papel muy grande en esta distancia. Así que idearon un plan perfecto. A Bar le dijeron que era una cena de negocios con un productor importante. A Yamur le dijeron que era una reunión tranquila con viejas amigas. Ninguno de los dos sabía que el otro estaría allí. Imaginen la escena. El restaurante, un lugar reservado y elegante con una luz tenue y música suave de fondo, era el escenario perfecto para el romance. Bar llegó primero. Llevaba una camisa blanca y se veía tan guapo como siempre, pero con esa mirada melancólica que ha tenido últimamente. Se sentó en la mesa reservada, esperando hablar de trabajo. 10 minutos después, entró Yamur. Ella estaba deslumbrante, con un vestido sencillo pero elegante que resaltaba su belleza natural. Cuando el camarero la llevó a la mesa, el tiempo se detuvo. Bar levantó la vista y se quedó helado. Yamur se detuvo en seco, con la mano en el pecho. El silencio entre ellos duró unos segundos que parecieron eternos. Fue Bar quien rompió el silencio primero, poniéndose de pie como el caballero que es. ¿Tú? No sabía que vendrías, dijo él, con la voz un poco temblorosa. Yamur, tratando de recuperar la compostura, respondió, me dijeron que vería a las chicas. Creo que nos han tendido una trampa. En ese momento, sus teléfonos sonaron casi al mismo tiempo. Eran mensajes de sus amigos, ustedes necesitan hablar. No salgan de ahí hasta que arreglen las cosas. Los queremos. Bar sonrió levemente al leer el mensaje y miró a Yamur. ¿Te gustaría sentarte? Ya que estamos aquí, no quisiera cenar solo, le dijo con una mirada suave. Yamur dudó por un momento, pero su corazón ganó la batalla. Está bien, solo una cena, respondió ella, aunque sus ojos decían que quería mucho más que eso. Se sentaron y al principio, el ambiente era tenso. Hablaban del clima, de nuevos proyectos, cosas superficiales. Pero la química entre ellos es innegable, es algo que no se puede ocultar. Poco a poco, las barreras comenzaron a caer. Bar, dejando de lado su orgullo, se inclinó hacia adelante y dijo una frase que seguramente derretirá sus corazones. Yamur, he intentado engañarme a mí mismo diciendo que estoy bien. Pero la verdad es que cada día sin ti ha sido gris. Yamur sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Ella suspiró profundamente y confesó, yo también te he extrañado, Bar. Pero tenía miedo de que nada hubiera cambiado, de que volviéramos a hacernos daño. Fue un momento de honestidad brutal y hermosa. Hablaron de los malentendidos del pasado, de las palabras no dichas y de los errores cometidos. No hubo gritos, solo dos personas que se aman tratando de encontrarse de nuevo. Los testigos dicen que en un momento de la noche, Bar extendió su mano sobre la mesa y tomó la mano de Yamur.
Ella no la retiró. Al contrario, entrelazó sus dedos con los de él. Fue un gesto pequeño, pero cargado de un significado enorme. No quiero prometerte que todo será perfecto, le dijo Bar mirándola fijamente a los ojos, pero te prometo que haré todo lo posible para hacerte feliz si me das otra oportunidad. Yamur sonrió, esa sonrisa que ilumina la pantalla y que tanto extrañábamos. Quizás sea hora de dejar el pasado atrás y ver qué nos depara el futuro, respondió ella suavemente. La cena duró horas. Fueron los últimos en salir del restaurante. Ya no había tensión en sus hombros, solo una cercanía evidente. Salieron caminando juntos, riendo de algo que Bar le susurró al oído. No se subieron a coches separados. Bar le abrió la puerta de su coche a Yamur y ambos se fueron juntos hacia la noche. Mis queridos seguidores, esto no parece solo una cena de amigos. Las miradas, las manos entrelazadas y el hecho de irse juntos nos dicen que la llama del amor está más viva que nunca. Los amigos que organizaron esto merecen un premio, porque nos han devuelto a la pareja del año. Es evidente que donde hubo fuego, cenizas quedan, y en este caso, el fuego nunca se apagó realmente. Ahora, la pregunta es ¿qué pasará mañana? ¿Harán oficial su reconciliación? ¿Veremos fotos de ellos juntos en las redes sociales pronto? Todo apunta a que sí. Esta cena sorpresa ha sido el punto de inflexión que necesitaban. Han roto el muro de hielo que los separaba y han construido un puente nuevo hacia el amor. Estoy seguro de que en los próximos días tendremos muchas más noticias sobre ellos. Verlos así, tan cercanos y cómplices, nos llena de esperanza a todos los que creemos en el amor verdadero. Bar y Yamur son la prueba de que si dos personas están destinadas a estar juntas, el destino, o unos buenos amigos, encontrarán la manera de reunirlas. Así que, mantengan los ojos bien abiertos, porque presiento que vienen días muy felices para los fans de esta hermosa pareja. No dejen de seguirnos para estar al tanto de cada detalle. Y ahora, me gustaría saber qué piensan ustedes sobre este increíble reencuentro. ¿Creen que esta cena significa que han vuelto definitivamente o es solo el primer paso? ¿Qué habrían hecho ustedes si sus amigos les hubieran preparado una sorpresa así? ¿Les ha gustado la actitud de Bar al confesar sus sentimientos? Por favor, compartan todas sus opiniones y teorías en la sección de comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna novedad y darle un gran like a este video si les ha gustado esta noticia tanto como a mí. Nos vemos en el próximo video con más noticias emocionantes. Hasta la próxima.